a Silas, y el otro siempre se me olvida, pero eran cuatro. ¿Quién era el otro? Silvano, si no me equivoco. Los comisionan a que den la resolución después de haber platicado los apóstoles, los ancianos y los hermanos más notables o líderes de mayor madurez. Se reunieron para poder platicar acerca de algunas inquietudes que tenían, muy específicamente en relación a cómo se debería de manejar algunas tradiciones judías. Y después de orar al Señor, de leer las Escrituras, llegaron a la conclusión de que no se les debería imponer ninguna carga de tradición religiosa a los gentiles, porque la gracia de Dios había que definirla muy claramente, la gracia de Cristo había que definirla, y por supuesto la gracia de Dios bien entendida fue lo que alumbró a los apóstoles para que entendieran que la gracia es un regalo donde Dios es el único que merece toda la gloria y que no hay nada que añadirle a la gracia, no hay nada que añadirle al sacrificio de Cristo Jesús. Así que ni las obras, ni la ley, ni la religión sirven. Y con esa buena noticia de que la gracia es para todos, enviaron a Pablo, a Bernabé, a Silas y a Silvano a trasladar la noticia a todas las iglesias que en ese tiempo, capítulo 15 de Hechos, ya el evangelio, gracias a Dios, ya había crecido bastante, ya había varias iglesias en diferentes regiones de Asia donde se estaba predicando el evangelio. Y ese concilio de ministros que se reunieron delegan a estos cuatro hermanos. Pero el punto que queremos resaltar, o que resaltamos la semana pasada, fue el hecho de ver cómo nos encontramos con un grupo de apóstoles, porque aunque Pablo y Bernabé, Silvano y Silas son enviados, la realidad es que hay otros apóstoles ahí que destacan en ese capítulo, en ese debate que hubo, y entre ellos están Pedro y Juan, dos de los apóstoles, de los discípulos que caminaron con Jesús, que durmieron con Jesús, que escucharon de Jesús todas las enseñanzas, fueron parte de ese debate. Y nos encontramos con un Pedro, con un Juan. Seguramente estaban todos los otros apóstoles vivos, apóstoles del Cordero, porque recuerda que para este tiempo ya habían, por lo menos el libro de los Hechos nos da cuenta, que ya habían asesinado a Jacobo, el discípulo de Jesús, en manos de Herodes. Muere Jacobo. Así que bueno, no sabemos si para ese tiempo, habría que checar la historia, algún otro apóstol del Cordero ya había sido muerto. Pero los apóstoles que estaban vivos seguro que llegaron a esa reunión en Jerusalén. El punto es este, amado hermano y amigo que me escuchas, que vemos apóstoles sujetándose a ese grupo de apóstoles, ancianos y congregantes de la iglesia, aceptando la resolución que como grupo de ministros tuvieron. Y aún vemos a Pablo como apóstol aceptando ser enviado, ser comisionado, ser delegado de la resolución que el presbiterio de ancianos y de apóstoles tuvieron. La semana pasada comenzamos el tema apóstoles hoy, y yo creo que eso es un tema muy actual. Haciendo un poco de historia, nosotros sabemos que aproximadamente en el año 100 muere Juan, el discípulo de Jesús, y al parecer fue el último de los apóstoles del Cordero en morir. Es decir, en los primeros 100 años de historia, todos los apóstoles murieron de diferentes formas y en diferentes lugares. El último que muere en la isla de Patmos, ya siendo un hombre anciano, fue Juan. Después de escribir el Apocalipsis, Juan muere. Pero el punto es que después de la muerte de Juan, no hay registros históricos que nos digan que el título de apóstol como un nombramiento
jerárquico haya sido usado. Es decir, después de la era de los apóstoles del Cordero, en el siglo II en adelante, se levantaron ministros para predicar el Evangelio en diferentes lugares y hubo muchos que fueron muy destacados y que la Biblia nos da cuenta de ellos. Pero el título de apóstol, como un título para nombrar a alguien como representante de la iglesia, no se vuelve a usar. De tal manera que nos encontramos ante 1900 años aproximadamente, donde el título de apóstol no fue problema para la iglesia. Es decir, cuando después de todo el obscurantismo vino la era de la Reforma, ese gran despertar de la iglesia evangélica, no vemos que haya sido un tema de preocupación para la iglesia del siglo XVI, XVII, XVIII, aún un poco a principios del siglo XX. No vemos que haya sido el tema de apóstoles un tema de preocupación, un tema de debate en la historia de la iglesia o en los escritos de algunos ministros notables en la historia. Como que ellos estaban bien claros, bien entendidos, que el nombramiento como apóstol, en el sentido de designación de autoridad de parte de Dios, había quedado cerrado con los apóstoles del Cordero. Así que cuando ellos se llegan a hablar acerca del término apóstol, porque se encuentra el término apóstol, se puede encontrar en algunos escritos, lo hacen o una, refiriéndose a los apóstoles del Cordero, o dos, en un término llano y simple de alguien que ha sido enviado a predicar el Evangelio sin ningún tipo de autoridad sobre la iglesia. Si la historia nos enseña eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Que hoy el tema, para hablar de si hay apóstoles o si no hay apóstoles, para hablar de este título, ha causado tanto debate, ha causado tanta incertidumbre, tanto cuestionamiento y ha causado incluso mucha confusión en la iglesia de hoy. Por eso es que estamos hablando de esto, porque realmente ha sido un tema que en las últimas décadas ha causado un gran problema. La semana pasada comenzamos a hablar de esto y dimos algunas bases, vimos las palabras que el griego utiliza y llegamos a una primera conclusión después de mirar lo que la Biblia dice en sus idiomas originales. En los idiomas originales la palabra apóstol designa sencillamente un enviado, un delegado, un embajador. En ese sentido, los 12 apóstoles fueron los principales enviados por Jesucristo. La semana pasada llegamos a una primera conclusión. El término apóstol en la Biblia no es utilizado como un título de autoridad ni como un título de gobierno. Es utilizado como un título de liderazgo en los apóstoles del Cordero. Pero fuera de los apóstoles del Cordero, el título o el nombramiento o la palabra apóstol es una designación de una función, no de un título. Hoy queremos entrar a esta segunda parte y ver algunos otros textos importantes. La semana pasada miramos qué es un apóstol, cuáles eran las características de los apóstoles del Cordero, y nos damos cuenta que hoy es prácticamente imposible que los llamados apóstoles modernos puedan alcanzar o asemejar ni siquiera el 30% de las señales o de las características de los apóstoles bíblicos. Sencillamente, cuando uno pasa de manera estricta lo que era un apóstol de Jesucristo en la Biblia, nos damos cuenta que los apóstoles modernos sencillamente no pasan por el filtro bíblico. Eso ya nos debería de llamar la atención. Pero ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué son miles y miles, tal vez millones, de personas hoy que están atrapadas en esa doctrina que ha encumbrado
a muchísimos hombres bajo el título de apóstol, que ha pasado, que ha germinado una semilla donde miles y miles de personas han sido cautivadas, como un día yo lo fui. Porque tal vez algo que me, lo voy a decir así con mucho cuidado, que me da ventaja en una forma de verlo al hablar de este tema, es que yo estuve dentro de un movimiento donde el título de apóstol se encumbró y se utilizó de una manera equivocada y enferma. Me atrevo incluso a pensar en John Newton. Claro, las comparaciones son abismales. John Newton fue un hombre que Dios usó. No dije Isaac Newton, porque muchos piensan que el único Newton famoso, el único cristiano famoso con el apellido de Newton fue Isaac Newton, aquel gran físico. No, John Newton fue un pastor del siglo XVI y XVII, que antes de ser pastor y antes de ser llamado al ministerio, fue traficante de esclavos. Por muchos años él fue traficante de esclavos y vio la miseria de la esclavitud, la vivió de cerca. Cuando Dios lo llama al ministerio, él mismo declaraba y decía, cuánto me duele haber sido parte de ese ambiente y yo mismo haber sido partícipe del tráfico de esclavos por muchos años. Pero eso mismo lo llevó a que él fuera un combatiente en Inglaterra, para que las leyes de Inglaterra fueran modificadas y pudiera abolirse la esclavitud. De una manera similar, claro, guardando las comparaciones, insisto, yo pude estar y pude ser parte de las enseñanzas que giran alrededor del pensamiento de la exaltación de los hombres, utilizando el título de apóstol. Y pude ver, hermano, los grandes abusos y pude ver la gran manipulación que a través de doctrinas que a veces no tienen mucho fundamento bíblico, a veces sin ningún fundamento bíblico, porque tristemente mucho de lo que estos pseudoapóstoles modernos manejan, muchos son textos interpretados de una manera muy parcial, pero muchas veces son de plano conceptos que no tienen ninguna base, ni siquiera hay un acercamiento a la Biblia para poder justificarlo. Por eso cuando hablo de esto, hermano, no hablo solamente como alguien que creció y que nunca ha tenido contacto con ese tipo de enseñanzas, al contrario. Y de alguna manera, tal vez como John Newton, se sentía responsable de tener que denunciar todo el abuso que hubo en el comercio de esclavos, porque él estuvo dentro del comercio de esclavos. Tal vez por eso dentro de mí también hay una necesidad de denunciar el abuso que hay dentro de esta doctrina que le ha hecho tanto daño a la iglesia moderna, que son los movimientos dirigidos por hombres que se han autonombrado apóstoles. Y se han autonombrado apóstoles por una sencilla razón. Jesucristo, la palabra dice que un apóstol de Jesucristo tenía que ser nombrado por Jesús de manera directa, teniendo testigos de por medio. Y todos los pseudoapóstoles de hoy, algunos dicen que fue Jesús, pero no hay ninguna forma de comprobarlo. Y mientras no haya forma de comprobarlo, como sí lo fue con los apóstoles modernos, tan sencillo, cuando Matías vino a sustituir a Judas, tuvo que haber testigos de que Matías estuvo desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando Pablo es llamado, hubo testigos que vieron la luz y que escucharon la voz que llamó a Pablo para ser comisionado. Entonces, mientras no haya eso, son autonombramientos. Bueno, hablamos entonces de cuáles son las características, pero hoy quisiera comenzar con una frase del doctor Otoniel Ríos Paredes. El doctor Otoniel Ríos Paredes fue un hombre que yo conocí. Cuando yo conocí al Señor, él era el ministro que estaba como autoridad
en el movimiento donde yo conocí al Señor, Ministerio Selim. Y sorprendentemente para muchos que están escuchando, el hermano Otto, como le gustaba que le llamaran, él era reconocido como apóstol. Sin embargo, hermano, al paso de los años, yo puedo decir que no era necesario que le hubieran hecho tal reconocimiento o tal título. Creo que era innecesario que le hubieran encumbrado ese título al hermano Otoniel, porque su ministerio hablaba y sigue hablando por sí solo. Creo que nunca fue el título de apóstol lo que proyectó su ministerio, porque cuando él por alguna razón aceptó que le llamaran así, él ya era un ministro de gran influencia en Guatemala, en Centroamérica, en México. Él ya había, con la ayuda de Dios, había fundado, levantado y ayudado a cientos de iglesias y a cientos de pastores en diferentes regiones. Y con toda su proyección como hombre de fe, un hombre estudiado en la teología, un hombre estudiado también en las áreas humanas, él era médico de profesión, tuvo una proyección ministerial muy destacada, llegó a tener la iglesia más grande de Guatemala y una de las más importantes seguramente en toda América Latina. Crecimos mirándolo y entendiendo lo que nos habían enseñado de que él era un apóstol. Sin embargo, muchas de sus enseñanzas no tenían centralidad en eso, sino por supuesto en la gracia de Dios y en la palabra de Dios. No quiero hablar del hermano Otto, no es el tema, pero dentro de las muchas cosas que él decía, él dijo esto: estoy dispuesto a cambiar de opinión cada vez que abro la Biblia. Y esta frase muestra una gran humildad en este hombre que Dios llamó a su presencia en 1998, porque esto lo llegó a decir muchas veces. Todos los que conocieron de cerca al doctor Otoniel sabrán que era una frase constante, tan constante que cuando él escuchaba a alguna otra persona opinar sobre un tema, tenía la humildad de poder decir: hace un minuto yo pensaba diferente, pero ahora escuchando pienso de otra forma. Cosa que los apóstoles modernos, la gran mayoría de ellos, quieren encumbrar su posición, su pensamiento, su forma de pensar, sus pseudo revelaciones. Pero más allá de hablar del hermano Otoniel, para mí era innecesario que se le encumbrara con un título que al final creo que él mismo trató de quitar, porque nunca dejó un sucesor. Cuando el Señor lo llamó a su presencia para cuidar del ministerio y de las iglesias que Dios le permitió levantar, dejó un presbiterio de 13 hombres, de 13 pastores. Cosa que yo creo que no entendieron, porque de estos 13 pastores empezaron a pelear para ver quién iba a ser el apóstol sucesor, lo que causó una gran y una tristísima conclusión. En vez de aceptar que la última enseñanza que el doctor Otoniel tal vez quería dejar era: dejémonos ya de estar buscando hombres encumbrados y aceptemos el modelo bíblico de un colegio, de un equipo, de un presbiterio, comenzaron a pelearse por ver quién era el más grande, el más influyente y el que tenía que llevarse la torta del pastel más grande. Cuando yo decidí salir del movimiento que se desató después, porque después obviamente, como dije, muchos tomaron su torta y se fueron, nosotros terminamos todavía porque no era el tiempo de que Dios nos mostrara estas cosas, había que aprender todavía otras, y yo bendigo a Dios porque de todo se aprende y en todo se aprende, y yo bendigo a Dios por eso, por el aprendizaje que Dios nos ha dado en los últimos años. Terminamos en una sección con un apóstol
nombrado por hombres, un apóstol impuesto por hombres, que se decidió en una votación. Mira qué espiritual, ¿verdad? En una votación, quién vota a favor, quién vota en contra, y pues finalmente pues ganaron los que pues la mayoría ganaron, y dijeron, ok, pues si la mayoría dice que este es el apóstol, está bien, que sea el apóstol. Qué bíblico, ¿verdad? Pues que la Biblia dice que tenían que ser asignados directamente por Jesús. Pero bueno, después de mirar todo eso y los excesos, los abusos, y ver cómo realmente el poner a un hombre como la cabeza y no tener a Cristo, porque la Biblia es clara, la cabeza es Cristo, pero poner a un hombre como cabeza, eso produce un gran daño. Después de ver todo el daño y ver el declive de un ministerio a causa del nombramiento de poner a uno como la máxima, como la última voz, como la única revelación, pues gracias a Dios el Espíritu Santo nos permitió salir, y cuando hemos salido, muchos tal vez dijeron, el pastor Alex no puede estar sin un apóstol, o va a buscar un apóstol o él se va a nombrar apóstol. Pero mira qué Espíritu Santo tan maravilloso, Él es Dios, y solo Él podía hacernos mirar que había otra forma de caminar, y esa otra forma de caminar es a la luz de la palabra de Dios. Mirando con la luz de la palabra de Dios nuestro camino, nos hemos dado cuenta que no necesitamos buscar otro apóstol, ni que hay que autonombrarse apóstol, porque eso es peor. Eso sería como una solución que viene a ser peor que el problema. Entonces, ¿qué hicimos? Volvimos a la Biblia y la palabra nos mostró que ya hay un apóstol sobre la iglesia y que ya hay una cabeza sobre la iglesia, se llama Jesucristo. Pero entonces se presenta un problema, porque en Efesios capítulo 2, versículo 20, hay un texto que se ha usado de manera recurrente para justificar la actualidad de apóstoles encumbrados. La semana pasada dijimos algo, los que no estuvieron, dejamos claro que puede ser que la palabra apóstol pues, se pudiera usar hoy en día. El problema es que está tan manoseada, tan intoxicada, que decirle a un delegado, a una persona que tú envías a hacer la obra de Dios, llamarle apóstol, la propia palabra puede dañar. Porque sí, ciertamente todavía hay enviados de Dios, todavía hay comisionados de Dios. Si no hubiera hombres comisionados por Dios, tal vez no estaríamos aquí. Pero el título, como un título de poder, como un título de dominio, como un título de autoridad, es lo que ha dañado tanto a la iglesia. Entonces, todos estos movimientos de apóstoles, que la semana pasada ya expliqué que en Latinoamérica hubo una oleada de apóstoles, en Estados Unidos y Inglaterra hubo otra oleada de apóstoles, hermano, que ha sumido. Qué triste que hoy haya muchas iglesias que dicen, tienes que buscar una iglesia de ministerio quíntuple. ¿Por qué ministerio quíntuple? Si la palabra dice que el ministerio es de Cristo y de toda la iglesia. Más bien habría que buscar una congregación con ministerio cristocéntrico. Pero este texto lo usan mucho. Mira lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice: edificados. Bueno, déjame leer el 19 para que veas de quién está hablando. ¿A quién le dice Pablo edificados? Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿De quién está hablando? De la iglesia. La iglesia es la que es la reunión de los santos y la iglesia es la familia de Dios. Bueno, pues la reunión de los santos o la familia de Dios dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Muchos han tomado este texto hoy para justificar una revolución de apóstoles y profetas,
para justificar un avivamiento de apóstoles y profetas, para justificar la necesidad de apóstoles y profetas. Sin embargo, creo yo que este es el perfecto ejemplo de un principio de exégesis o un principio de hermenéutica bíblica que dicta que un texto sin contexto es un pretexto, o en términos todavía más drásticos, un texto sin contexto es la puerta para la herejía. Porque visto este pasaje suelto, como que si no existiera nada más alrededor, puede servir para justificar precisamente que hoy haya tantos apóstoles y profetas por todos lados. Más tarde hablaremos de los profetas, porque también el libro de los Hechos nos va a llevar a hablar también de los profetas. Hoy no me voy a entretener a hablar de los profetas, porque también yo veo un grave peligro en la profetitis que hay hoy día. Pero cuando vemos el contexto, nos damos cuenta que no está hablando de lo que nos han querido vender. Por principio, quiero hacerte notar que el propio versículo desautoriza muchas cosas de lo que los apóstoles modernos hacen. Porque el propio versículo dice, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la parte de este versículo que no nos dicen. ¿Qué no sabes tú que la Biblia dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Por lo tanto, sujétate a un apóstol. Por lo tanto, necesitas cobertura de un apóstol. Pero no nos dan la segunda parte. Y la segunda parte es clara, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. De tal manera que eso deja en claro que ningún apóstol puede ser la piedra principal. Ninguno de ellos puede ser el centro de la atención. Ninguno de ellos puede ser la luz más brillante en el horizonte. Hermano, tristemente este movimiento trae una fuerza espiritual que no es sana, porque termina uno sintiéndose más orgulloso del apóstol que de Cristo. A veces uno se llena más la boca diciendo, oh, nosotros sí tenemos apóstol. Se llena más la boca diciendo, miren el apóstol, el siervo, el ungido, el iluminado. Y nos sentimos más orgullosos. ¿Sabes qué pasa, hermano? Yo lo viví de cerca. Esto nos lleva incluso de repente a sentir que todos los demás cristianos son cristianos de segunda, porque no tienen un apóstol. O si tienen un apóstol, su apóstol no es como mi apóstol, porque mi apóstol es el superapóstol. Los otros solo tienen un apostolito, pero el mío es superapóstol. O se la pasan descalificando a todos los demás apóstoles y eso termina negando la universalidad de la iglesia de Cristo. O terminan diciendo de plano, no hay salvos fuera de nuestra cobertura. Solo los que estamos con el apóstol fulano de tal, somos los escogidos de Dios. Y entonces ahí desautorizan no nada más a los demás cristianos, desautorizan a toda la historia del cristianismo. Porque imagínate movimientos que surgieron en el siglo XX o en el siglo XXI. Solo ellos son entonces los 2000 años anteriores que Cristo no salvó a nadie. Solo hace falta un poquito de sentido común de repente para poder darnos cuenta de los abusos. Apóstoles que se jactan de sí mismos diciendo yo tengo la revelación, yo soy la fuente. Apóstoles que se jactan diciendo Dios me habló hoy en la mañana y me dijo o me recordó. Hermano, qué terrible es decir Dios me habló. Eso es mucho compromiso, hermano. Que alguien diga Dios me dijo. Van a dar cuentas, hermano, de cada palabra ociosa, de cada vez que dijeron Dios me habló, Dios me recordó, y toda la gente se traga, hermano. Tristemente en esos movimientos la gente ya ni lee la Biblia, porque es suficiente lo que diga el iluminado. Pero ese texto lo usan todos los movimientos, y hay cientos, hermano,
cientos, tanto en español como en inglés, hay cientos de movimientos de apóstoles. Y todos descalificándose. Pero, ¿qué de este texto? Veamos algunas cosas interesantes. ¿A qué se refiere Efesios 2:20 cuando nos dice que edifiquemos sobre los apóstoles y profetas? Que la iglesia tiene que estar edificada sobre los apóstoles y profetas. Ok. Tenemos que ubicarnos primero en el tiempo histórico. La Biblia fue escrita, sí, con un mensaje universal, pero también tiene una posición temporal. Es decir, hay que ver el tiempo en que fue escrito y cuáles eran las características en las que fue escrita la palabra. Y cuando nosotros nos abocamos al tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Efesios, nos encontramos que la carta a los Efesios fue escrita alrededor del año 60 de nuestra era, aproximadamente 30 años después de que Jesucristo resucita. Para ese tiempo tienes que recordar que la iglesia ya había comenzado a crecer mucho y los apóstoles necesitaban fundamentar las enseñanzas que habían recibido en Cristo a la iglesia. Así que ocurren dos cosas, o usan dos herramientas. La primera herramienta que usa la iglesia fue las escrituras antiguas, los escritos que hablaban de Jesús, los escritos que profetizaron acerca del Mesías. Por eso tú te das cuenta que el primer sermón que dice el libro de los Hechos, que dio Pedro, es una enseñanza para demostrar que Jesús está escondido en las escrituras. El sermón que da Esteban es para demostrar que Jesús está escondido en los escritos antiguos. La enseñanza que traslada Felipe al eunuco es para demostrarle que en Isaías está escondido Jesucristo como el Mesías Redentor. Entonces los apóstoles y la iglesia del principio usa lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento. En aquel entonces el libro más leído era la Septuaginta, que era una recopilación de la ley, de los escritos históricos y los escritos de los profetas. El Antiguo Testamento era un libro en griego, y recuerda que en el tiempo de Cristo la lengua más difundida era el griego. Así que usaron la Septuaginta para poder llegar a los gentiles y revelarles a Cristo en las Escrituras, de tal manera que demostrando eso cimentaban toda la enseñanza de Jesús en los profetas. No está hablando de los profetas de ese tiempo, está hablando de los profetas que escribieron acerca del Mesías. Por otro lado, la segunda herramienta que usaron fue el testimonio de los apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero eran testigos, como dice Pedro, lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos de Cristo Jesús, es lo que les compartimos. Así que los apóstoles empezaron a dar testimonio, muchos de ellos a escribir. El apóstol Pablo comenzó también a escribir todo lo que Jesucristo había enseñado, y esos escritos se comenzaron a compartir por la fuerza legal, testimonial que tenían, por ser escritos de primera mano, y se comenzaron a leer en las diferentes iglesias. De tal manera que cuando Pablo piensa en los apóstoles, perdónenme usted, pero no está pensando en los apóstoles del siglo XXI que iban a surgir. No estaba pensando en los apóstoles que iban a convertir el agua en vino, ni los que iban a hacer llover oro del cielo, ni en los que iban a tirar gente con sus sacos, ni en los que iban a contar vulgaridades en sus púlpitos, ni los que iban a tener fantasías para controlar. Él estaba pensando en los apóstoles del Cordero, a los que Jesucristo les reveló de primera mano sus enseñanzas. Entonces son los apóstoles del Cordero los que tenían el conocimiento primigenio de las Escrituras.
Las cartas y escritos de los apóstoles del Cordero eran leídos y conocidos en las iglesias que se levantaban. Así que esos son los fundamentos apostólicos. Y cuando se refiere a los profetas, ya lo dijimos, era una alusión directa a las escrituras para demostrar cómo Cristo estaba en ellas. En nuestro tiempo, entonces, este versículo debe entenderse como el fundamento dejado en la Biblia, por apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. ¿Qué significa? Que el fundamento de apóstoles y profetas está en este libro. El fundamento de profetas básicamente es el Antiguo Testamento. El fundamento de los apóstoles básicamente está escrito en el Nuevo Testamento. A nosotros el fundamento, la iglesia tiene, cuando dice que la iglesia tiene que estar fundamentada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, significa que debemos tener la Biblia como máxima autoridad. Porque si Cristo Jesús es la piedra angular donde descansan los apóstoles, no hay ningún apóstol que pueda descansar sobre Cristo Jesús si no son los del Cordero, si no son los que escribieron la Biblia. Porque fuera de los apóstoles bíblicos no hay ni uno solo que haya podido descansar directamente en los dichos y en las vivencias que Cristo dejó. Y eso la propia Biblia nos los confirma. Mira lo que dice Apocalipsis 21, Apocalipsis 21:14. El último libro de la Biblia, creo que es el libro perfecto para dejarnos dicho, si después de Apocalipsis ya no hubo ningún otro libro canónico, entonces esta palabra es contundente porque es concluyente. Capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sabes de qué está hablando? De la Nueva Jerusalén, la ciudad que va a descender del cielo. Y cuando tú lees el contexto de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que la Nueva Jerusalén no es otra sino la esposa del Cordero. Y si la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, entonces tiene una conexión directa con Efesios 2, 19 y 20. Porque el versículo 19 de Efesios 2:20, ¿qué dice? Que la reunión de los santos y la familia de Dios tiene que ser perfeccionada. Y esa es la iglesia, la esposa. Y el versículo 20 dice, estando cimentados sobre los apóstoles y profetas. Y Apocalipsis 21:14 dice que el cimiento de la Nueva Jerusalén, es decir, la esposa, son los apóstoles del Cordero. Entonces, discúlpenme ustedes, queridísimos apóstoles del siglo XXI, sacúdanse ya su orgullo. Ya hay cimientos apostólicos para la esposa. Dios nos los dejó completos en la palabra de Dios. Discúlpenos, señores apóstoles del siglo XXI, si les expresamos claramente que no necesitamos sus revelaciones, porque ya tenemos una revelación completa y poderosa en este santo libro. Aleluya. Entonces no necesitamos más revelación. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cuál sería exactamente la función de un apóstol? A partir de la definición de la palabra apóstol, lo más cercano a un apóstol hoy, en un sentido general, la imagen más cercana a un apóstol hoy es la imagen de un misionero. Un misionero está más cerca de lo que es un apóstol en el sentido llano de lo que la palabra significa, que los encumbrados apóstoles que no se quieren a veces ya ni ensuciar las manos para predicar el evangelio. Un misionero es un seguidor de Cristo que es enviado con la misión, por eso de ahí que les llamamos misioneros, la misión específica de anunciar el evangelio. Es un enviado entonces. Un misionero es un embajador de Cristo a las personas que no han oído hablar de las buenas nuevas. Un misionero es un sembrador de iglesias.
Un misionero es uno que es enviado a fortalecer y a afirmar congregaciones. Por lo tanto, para evitar confusiones, probablemente lo mejor sería no utilizar el término apóstol para referirse a cualquier posición o servicio en la iglesia de hoy. Mi hermano, por eso la semana pasada yo decía que hoy podemos ver hombres que son más apóstoles que los que se autonombran apóstoles. Son más apóstoles en el sentido de que son más fieles a su llamado, son más fieles a su misión de ir y predicar el evangelio, son más fieles a la inquietud de levantar congregaciones, son más fieles a ese impulso de amor por las almas e ir a ayudar y predicar a donde el evangelio todavía no ha llegado. Son más fieles y son más apóstoles, y tal vez hoy solamente los conocemos como evangelistas o como misioneros o como pastores, pero en el fondo vemos que son apóstoles porque realmente son embajadores. Pero dadas las circunstancias del gran peligro que el término apóstol tiene hoy en pleno siglo XXI, tal vez sería más sano llamarle sencillamente un obrero de Dios, un misionero del Señor, un pastor, para evitar que ese espíritu tan terrible de orgullo pueda penetrar en sus corazones. Así lo ha demostrado la historia reciente. El movimiento de apóstoles del siglo XXI es un cáncer para la iglesia moderna. Soy responsable de lo que estoy diciendo. Es un cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que ataca las células sanas, se aprovecha de las células sanas. Una situación que tiene el cáncer es que son células enfermas o rebeldes que en vez de sustituir a las células viejas, las invaden. Se supone que nuestro sistema se regenera. Dios ha puesto un sistema perfecto en el cuerpo humano y se supone que nuestras células se regeneran. Cada cierto número de células mueren todos los días y hay células que vienen a sustituirlas. Pero ¿qué hace el cáncer? El cáncer son células enfermas que en vez de sustituir a las células que ya han muerto, las invaden antes de que éstas envejezcan y mueran, y al invadirlas ya no les permiten terminar su proceso de madurez, y es cuando vienen los tumores, porque impiden que el crecimiento natural o el proceso natural de regeneración ocurra. Hacen sus propias redes de sangre para alimentarse e impiden que el sistema inmune trabaje para poder erradicar esta enfermedad. De igual manera, los apóstoles modernos han roto con el flujo natural que la Biblia ha dejado para la iglesia, porque el flujo natural es que la iglesia adore solo a Cristo. Y los apóstoles modernos han roto eso y han invadido a muchos cristianos sinceros, llevándolos a que en vez de que de manera natural adoren al Creador y al Salvador de sus vidas, terminen dándole adoración, reconocimiento a su apóstol en vez de a Jesucristo. Quiero mencionarte el peligro de este cáncer moderno que los movimientos de apóstoles han provocado. El primer punto, hermano, es que han usado la gran mentira de restaurar la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita restauración, porque la palabra de Dios nunca ha caído. La palabra de Dios es para siempre, ha permanecido para siempre. Así que no hace falta restaurar la palabra de Dios. Cada vez que se habla es que Dios necesita apóstoles para traer nueva revelación, lo que estamos diciendo es la Biblia no es suficiente, y por eso Dios levanta apóstoles y profetas para dar nueva revelación. Lo que estamos diciendo es que la Biblia no es suficiente. Lo que la iglesia necesita es iluminación del Espíritu Santo, y la iluminación del Espíritu Santo va a venir conforme nosotros leamos, estudiemos y profundicemos en su palabra. No va a venir a través de otra forma. Claro, Dios puede usar pastores, puede usar ministros, pero nunca
por encima de la palabra de Dios. Restaurar apóstoles, entonces dicen ellos. Pero esa restauración de apóstoles, ojalá fuera un proyecto misionero, donde vamos a restaurar apóstoles, vamos a formar ministros con la palabra de Dios y vamos a enviarlos a diseminar el evangelio. Pero más bien el término no está pensándose en levantar misioneros para sembrar iglesias y pagar un precio de sufrimiento por causa del evangelio. Más bien el pensamiento es enarbolar hombres en posición de poder y en posición de dominio dentro y sobre la iglesia. El pensamiento de aquellos que anhelan tanto ser apóstoles es encumbrarse sobre la iglesia, es mostrarse con más poder, con más autoridad y con más control para obtener más beneficios. No es el pensamiento bíblico de un apóstol de ir a sufrir, de ir a invertir, de ir a padecer persecución. Por supuesto que ese no es el concepto. La restauración de estos movimientos modernos tiene que ver con poder y control. La historia y los resultados han demostrado que este es un movimiento peligroso. Peligroso. Obviamente, como todas las cosas, se miran inocentes, se miran atractivas. ¿Sabes cuál es uno de los peligros más grandes de los cachorros de animales salvajes? Que son tiernos, que son tan dulces, hermano. Cuando tú ves un león, un tigre, un cocodrilo, una serpiente, y tú los ves tan pequeños, qué tiernos, qué dulces, qué chistosos. Pero el asunto es cuando uno los deja crecer, porque ese cachorro de león que uno acarició, que uno abrazó, que uno convivió, si uno no tiene claro que eso se va a convertir en un animal salvaje que puede en cualquier momento olvidar todo lo tierno que fue un día y que su instinto salvaje se vuelva contra uno. Eso es lo que ha pasado con este cáncer de la apostolitis moderna. En los primeros años, hace 40, 50 años, parecía tan atractivo, parecía tan emocionante, parecía tan edificante. Yo no sé en qué momento la iglesia sintió tanta fragilidad que necesitaba visualizar a Cristo. Pero al paso de los años nos hemos dado cuenta que ese movimiento de apostolitis se ha convertido en terribles bestias salvajes, serpientes, dragones, tarántulas. Con frecuencia, quienes reclaman el oficio de apóstol buscan autoridad igual o al menos que compita con la autoridad de los 12 apóstoles. Eso es un problema. Todos los apóstoles dicen, no, es que eran los 12 apóstoles más nosotros. ¿Cuántos? ¿500? ¿1000? ¿4000 apóstoles? Hoy, hermano, ser pastor, hermano, los pastores somos una especie en peligro de extinción. Porque hoy, hermano, ya no quieren ser pastores, todos quieren ser apóstoles. Yo he escuchado lugares donde el papá es apóstol y el hijo es apóstol y profeta. ¿Por qué esa hambre de un título que les otorga cierto reconocimiento? Tristemente hoy el título de apóstol en las iglesias cristianas es un título de estatus. En la época bíblica era un título de peligro, era peligroso ser apóstol porque te iban a matar, te iban a perseguir. Hoy, hermano, es de estatus. ¿Cómo es posible que quieran competir con la autoridad que Jesucristo les delegó directamente a los 12 apóstoles? Bueno, segunda cosa que tienen que tiene este movimiento enfermo: no existe absolutamente ninguna evidencia bíblica que apoye esa interpretación del título de apóstol en el día de hoy.
Bíblicamente no podemos justificar. Ya la semana pasada vimos las señales o las características. Bíblicamente, hermano, no podemos respaldar. Si alguien es apóstol, ¿ya viste a Jesús? En un sueño, no. La Biblia dice que lo tienes que haber visto resucitado, palpable, tangible, audible. Las señales y maravillas son señales y maravillas para darle respaldo genuinamente al Evangelio, no actos de magia de hacer que brillantina caiga del cielo, no decir que vino un ángel, porque ¿quién es testigo de que un ángel te habló? Hermano, ¿quién le puede contradecir a alguien que venga un ángel anoche vino y se me apareció y me dijo, tú eres más grande que el apóstol Pablo? O sea, ¿quién puede refutarle? Me estaba recordando yo hace unos días algo que el hermano Otto también llegó a decir y que yo me identifiqué bastante allí por los años de los 90. Porque el hermano Otto decía, yo tengo mucha fe, pero me siento orgulloso de ser escéptico. Eso quiere decir que lo que él estaba tratando de decir es, no me trago todo. Y yo me identifico, hermano, porque yo creo en muchas cosas, pero también soy escéptico. Es decir, soy capaz de creer en muchas cosas que mi corazón y la palabra de Dios me dan testimonio, pero también tengo derecho a dudar de aquello que se me hace sospechoso. No hay ninguna interpretación o evidencia bíblica. Ahora, ¿qué dice la palabra en el Nuevo Testamento en contra? Porque mira, hermano Pablo, mira, por eso, hermano, estudiar al apóstol Pablo es muy importante y muy interesante, porque él se llama a sí mismo apóstol. Y no lo hace porque él se haya autonombrado, tuvo un llamamiento directo de Cristo. Sin embargo, él es muy fuerte, es muy duro con el movimiento apostólico que también seguramente surgió en su época. Y él advierte contra los falsos apóstoles. Quisiera que abras tu Biblia en 2 Corintios 11, versículo 3. 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, bien lo toleráis. Vamos a estudiar, hermano, pero lo que Pablo empieza diciendo es, ¿por qué han permitido que vuestros sentidos sean extraviados? ¿Los sentidos cuáles son? La vista, el oído, el olfato, el habla o la boca y por supuesto el tacto. Pues los apóstoles modernos aprovechan la confusión de todos los sentidos, lo que uno escucha, haciendo que escuchemos más sus voces que la voz de la Biblia. Hermano, qué terrible que llega un momento donde los apóstoles empiezan a hablar más de otras cosas que de la Biblia y uno está embelesado diciendo, wow, cuánto sabe mi apóstol. Se pueden hablar, no sé, de fantasmas, se pueden hablar de monstruos, se pueden hablar de no sé, de cuánta cosa se les ocurre, y uno diciendo, wow, ¿cómo sabe mi apóstol? Qué tremendo, qué bueno que tengo un apóstol que sabe de todo, pero no sabe de la Biblia, o tal vez sí sabe de la Biblia también, pero quedamos más asombrados por su conocimiento bíblico, porque uno puede quedar también embelesado escuchando gente que conoce la Biblia.
Pero no debemos ser embelesados por la teología de un hombre, sino debemos quedar embelesados por aquel de quien exalta la teología. Son embelesados por lo que ven, señales, prodigios, pero a veces son fabricados o a veces son por Satanás hechos. Quedan embelesados por las profecías y revelaciones. Qué triste que una persona crea más la revelación de un hombre que lo que la Biblia dice. Gente que va proclamando, mi apóstol profetizó que este año era el año de no sé qué, profetizó que este año iba a suceder no sé qué cosa, y le creen más a eso que a lo que la Biblia dice acerca de sus promesas. Con frecuencia quienes reclaman el oficio de apóstol buscan autoridad, eso ya lo dije, ¿verdad? Bien, si consideramos que solo hubo una docena de apóstoles en los primeros días y la mayoría murió en las primeras décadas, ¿no crees tú, hermano, que el número de apóstoles que hay hoy en día es desproporcionado? Es desproporcionado, hermano. Si Dios dejó 12 apóstoles en aquel tiempo donde la iglesia se multiplicó de una manera muy importante, hermano, ¿por qué hoy hay cientos, tal vez miles de apóstoles? Y lo peor, los 12 apóstoles tenían comunión, tenían aceptación, trabajaban en equipo y se sujetaban unos a otros. Porque hoy los apóstoles, en vez de trabajar, compiten entre ellos. El apostolado moderno es un paso hacia el sistema romano. Hermano, de ahí me sacó el Señor. Y yo sé que a muchos de ustedes también. Nos sacó de un sistema católico romano, pervertido, corrompido, lleno de idolatría y lleno de una manipulación espiritual, porque hemos de volver a un sistema igual. Por eso el título, hermano, al Papa se le llama sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles. Ese es uno de los títulos que le dan al Papa. Pues hoy los apóstoles evangélicos se quieren autodenominar sucesores de los apóstoles bíblicos, príncipes de los apóstoles, superapóstoles, reyes, sumos sacerdotes, coberturas, cabezas. ¿Cómo? ¿Cuál se les ocurrió a ustedes? ¿Cómo es posible? Todos esos títulos se les dan al Papa. El Papa es la cabeza de la iglesia. El Papa es el sumo pontífice o sumo sacerdote. El Papa es el rey de la iglesia. El Papa es el sucesor apostólico de Pedro, que no nos sacó de ahí. Ahí vamos otra vez. La iglesia evangélica no tiene su papa, pero muchos tienen su apóstol y lo veneran. Hermano, ¿no la palabra del papa era infalible? ¿Por qué la palabra del apóstol seguimos pensando que es infalible? Antes he hallado Dios veraz y todos los hombres mentirosos, todos. El concepto de cobertura, de que cada pastor debe trabajar bajo la autoridad de un apóstol, es herencia de la iglesia romana. Es un sistema episcopal donde tiene que haber una cabeza visible. Nosotros tenemos una cabeza invisible, se llama Cristo. No necesitamos otra cabeza, pero insisten en volver ese sistema piramidal, donde todos los cardenales le rinden pleitesía al sumo pontífice. Hermano, el concepto de cobertura, si se le debe de aplicar a alguien, es a Jesucristo, no a un hombre. ¿Por cuántos años no se me metió hasta el tuétano? Es que tienes que reconocer cobertura.
Y pensábamos que era reconocer un apóstol o un pastor, porque tampoco los pastores podemos ser cobertura de la iglesia. ¿Dónde está ese pasaje de que el pastor cubre a la iglesia? Un pastor no cubre a la iglesia. Un pastor cuida a la iglesia. Un pastor dirige a la iglesia. Un pastor defiende a la iglesia. Una vez más, perdón hermano que cite al hermano Toniel Ríos, pero aprendimos de él. Aún él, ¿qué dijo siempre acerca de esto? Los pastores somos perros, decía él, que ayudan al pastor a que las ovejas lleguen al redil. O somos ovejones, decía él, ovejones con una campana, caminando detrás del pastor para que la iglesia, para que los demás vayan al Señor. Si esto es así, entonces, hermano, los pastores no somos cobertura, porque ¿quién cubre al rebaño? ¿El perro? ¿Quién cubre al rebaño? ¿La oveja con la campana? Miren, el perro sin el pastor, hermano, termina devorado por los osos y los leones. El ovejón con campana, si no está el pastor, termina perdido también, junto con todas las demás ovejas del rebaño. La cobertura es el pastor de pastores, el rey de reyes, el dueño de la iglesia, el señor y amo de la iglesia, el esposo amado de su iglesia. ¿Quién es tu cobertura? Y uno inmediatamente pensando, el apóstol fulano, qué coberturaza. Y algunos todavía diciendo, nosotros sí tenemos cobertura. Y uno sintiéndose cucaracha porque dice, ¿y yo? Si usted ha creído en Cristo Jesús, tiene cobertura, porque la sangre de Cristo te cubre de todo pecado, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Así que lo que nos cubre es la sangre preciosa del Cordero. Pero decir que necesitamos una cobertura es volver al sistema romano. La enseñanza apostólica en la Biblia nos enseña que el gobierno de las iglesias debe ser un colegiado, un equipo de ministros, o en términos bíblicos, un presbiterio. No voy a hablar de eso, hablaremos con más profundidad del gobierno bíblico, porque el gobierno bíblico, hermano, no es un hombre gobernando, posicionando y controlando de manera, ¿cómo se dice? Unilateral. Eso no está en la Biblia. Si hasta los apóstoles se sujetaron a los ancianos de la iglesia de los Hechos, ¿qué diéramos porque un apóstol hoy se sujetara a un grupo de ancianos o de pastores? Que dice según a los Corintios 11, 13 al 15, dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Quiere decir que en el tiempo de Pablo ya había algunos que decían, yo soy apóstol de Cristo, y cuando le pasaban el examen decían, ustedes ni siquiera caminaron con Jesús, ustedes nunca escuchamos que estuvieron cerca de Jesús, y entonces eran descalificados. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como enviados de Cristo. Claro que aquí está usando la palabra como una función, como un enviado, un delegado. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, recuerda que está hablando de apóstoles. Directo, cuando Pablo hace referencia a que Satanás se disfraza como ángel de luz, es una referencia directa a aquellos que decían que habían sido enviados por Jesús, pero traían palabra o un evangelio que no era bíblico. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, Pablo de una vez evaluaba las obras y decía, a ver, dices que eres enviado de Cristo, vamos a ver cómo están tus obras, porque nadie es salvo por fe, pero las obras acompañan a tu fe después, es lo que dice Santiago. Entonces Pablo decía, vamos a ver, dices que eres enviado del Señor, veamos tus obras. Y entonces empezaba a evaluar el carácter, empezaba a evaluar la enseñanza, empezaba a evaluar los intereses. Y por eso es que Pablo decía, son fraudulentos. Y ahí dice cuáles eran las obras de ellos.
¿Será que eso es un mensaje que el Señor dejó ahí? Porque en las diferentes etapas de la iglesia han habido enviados que dicen que son de Cristo, pero tal vez nunca tan claro. En la época de la Reforma, en la época de los padres de la iglesia, ya se levantaban enviados de Jesús, pero no se autonombraban apóstoles. Tal vez hoy más que nunca esto es un peligro, porque si siempre ha habido enviados que se han llamado a sí mismos enviados de Dios y han traído mensajes heréticos o costumbres no cristianas, cuánto más peligroso será hoy que ya están de una vez con el membrete de apóstoles como la Biblia los denuncia. A ver, ¿cuáles serán las obras entonces de estos tipos? Dice la palabra, versículo, ¿hasta dónde llegué? Al 15, el 16, otra vez que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Seguramente nos van a llamar locos a los que denunciamos el cáncer de los apóstoles modernos. No importa, que nos llamen locos. Tenemos la palabra de Dios como nuestra profecía y arma más segura. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Mira qué expresión. De buena gana toleráis la locura de los apóstoles modernos, aunque no traigan la Biblia respaldándolos. Y ustedes que se llaman cuerdos, toleráis tal locura. Versículo 20. Aquí están las obras de estos engañadores. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Expliquémoslo. Características bíblicas para identificar a los falsos apóstoles, o para que nos demos cuenta del peligro de esta enfermedad llamada hoy apostolitis. Número 1 dice, los esclavizan. ¿Cómo esclavizan los apóstoles modernos? Con sus palabras, con sus ideologías, con sus falsas doctrinas. Cautivan las mentes. Por eso la palabra habla de cautividad. Hay que salir de cautividades doctrinales, de cautividades místicas. Qué gran reto decir que somos una iglesia bíblica, porque decir que somos una iglesia bíblica es que nuestra mente quiere estar cautiva en la opinión de la Biblia, no en la opinión de un hombre, y menos si no usa la Biblia. Entonces esclavizan mentes, esclavizan corazones con sus ideologías, con sus palabras, con sus doctrinas que parecen interesantes. Por eso, hermano, deberíamos de llenar más nuestros oídos con la palabra de Dios, porque la única manera, hermanos, estos apóstoles modernos son como las sirenas en la historia de Odiseo, cantan muy bonito y seducen al incauto que quiere escuchar el canto de las sirenas en vez de escuchar la palabra buena y perfecta de Dios. Devoran, dice el texto. ¿Cómo devoran estos apóstoles modernos? Hermano, Lucas 20:47, no lo voy a leer por causa de tiempo, pero apúntalo. Lucas 20:47, Jesucristo denuncia a los fariseos. ¿Y sabes qué les dice? Ustedes, ay fariseos, porque devoran las casas de las viudas, visitándolas para que les den el diezmo. Entonces, ¿cómo devoran? Devoran, hermano, buscando ganancias financieras. Su propósito es ganar dinero, no para invertirlo en el evangelio, sino para invertirlo en sus propios deleites. Solo por curiosidad entra en internet y busca los apóstoles cristianos y te vas a dar cuenta
que dentro de los cristianos más ricos del mundo están todos los que ostentan títulos de apóstoles. Muchos creen, tristemente, muchos piensan que tomando el título de apóstoles, por automático se van a hacer ricos. Porque tienen el modelo y dicen, ay, Peter Wagner tiene mucho dinero, fulano de tal, perengano. Y entonces los pastores piensan, pastores que caen víctimas de este cáncer, piensan que llegando a su iglesia y diciendo, hey, ya soy apóstol, tengo una nueva revelación. Tristemente muchos se dan cuenta que no pasa nada, pero a muchos les ha funcionado y terminan devorando el corazón, terminan devorando la inocencia y la confianza de las personas. ¿Y para qué? Para enriquecerse. ¿Sabes qué dice Pablo? Yo aún os empobrecí para enriquecerles a ustedes. Muchos de estos pseudoapóstoles empobrecen a unos, pero para enriquecerse ellos. Brincos diéramos de ver un apóstol que apoya, que se levanten iglesias, que se les pongan techos, que se les compren bancas, que se compren Biblias y se regalen, se distribuyan. Muchos de estos pseudoapóstoles exigen diezmo de diezmo. Un asunto, hermano, que bíblicamente, hermano, no es para que se les dé a los hombres. El diezmo de diezmo le pertenece a Cristo. Muchos piden cuota, una cuota para poder pertenecer a su loable ministerio. Yo he sabido de iglesias pequeñitas que tienen tanta hambre de pertenecer a un movimiento un poquito famoso, capitaneados por estos apóstoles, y terminan frustrados porque son tan pequeñitas las congregaciones que no pueden juntar los 2,000, 3,000 o 10,000 dólares que les piden para poder pertenecer. Y no estoy diciendo que no hay que ofrendar o que no hay que apoyar la obra misionera. Lo que estoy diciendo es que no es el propósito principal. Cuando dice devoran, quiere decir que desgastan. Es un desgaste de solo enfocarse en el dinero. Porque es muy diferente dar con gozo y alegría, como dice Corintios, para la obra del Señor, a ser devorado y sentir que, ay, otra vez, ay, ya no puedo, ay, y vivir afligido, porque uno quiere bendición. Y los apóstoles dicen, ¿quieres bendición? Pues entre más grande tu billete, más grande mi oración por ti. Eso es devorar la fe de las personas. Se aprovechan, dice la palabra, los esclavizan, los devoran. Si alguno toma de lo vuestro, algunas versiones dicen se aprovechan de ustedes, creo que es las Américas. ¿De qué se aprovechan? ¿Qué es tomar? Roban. ¿Qué roban? La inocencia de las personas, porque muchas personas son inocentes y quedan tan impresionados. Mira, hermano, yo estoy consciente que estar parado en un púlpito y tener un micrófono puede causar una percepción de los que están abajo de admiración, solo por estar en un lugar preponderante con un micrófono en la mano. Y la realidad es, hermanos, es que ustedes que están escuchando a los ministros no se dan cuenta de nuestras debilidades, no se dan cuenta de nuestros temores. Ustedes no perciben nuestros pies de barro. También nos llenamos de miedo, también cometemos errores, también cometemos pecados. También nos da sueño, hambre y nos enfermamos. Es el Espíritu Santo el que permite que muchas veces podamos nosotros trasladar algo. Pero los apóstoles falsos o los pseudoapóstoles modernos se aprovechan de esa imagen que les da un micrófono y una posición pública. Devoran la inocencia. Hermanos, la primera vez que uno escucha un predicador y que le causa impacto, uno dice, wow, Señor, yo quisiera algún día ser como ese predicador.
Cosa más equivocada, ¿verdad? Hay que buscar ser como el Señor. Pero no puede uno, finalmente uno tiene un corazón idólatra por naturaleza y hay que ministrárnoslo. Satanás sembró idolatría en el corazón del hombre. Y estos pseudoapóstoles se aprovechan de esa inocencia del corazón. Se aprovechan de la confianza y se aprovechan de la ignorancia. Hermano, cuando a mí se me dijo hace algunos años, ya no lean su Biblia, ya no estudien la Biblia, ya no usen diccionarios, ya no lean libros de otros cristianos, me causó extrañeza, me causó incomodidad. Nunca dejé de leer otros libros, gracias a Dios, hermano. Pero ¿cómo prohibirle a la iglesia que deje de leer si de por sí no leemos? Yo creo que ahí cualquiera dice, ay, qué padre, mi apóstol dice que no lea. Esto es palabra de Dios. Aunque haya comerciales que digan, léale 20 minutos al día a su hijo, yo no le voy a leer nada a mi hijo, porque mi apóstol dijo que no hay que leer nada. Y ni siquiera la Biblia, tristemente. Se aprovechan de la ignorancia, hermano. Yo siempre he dicho que somos víctimas de lo que ignoramos. Aquello que tú ignoras, tarde o temprano, te va a cargar la factura. Por eso, hermano, hay que pedir a Dios que nos ayude a no ser ignorantes. Claro, tampoco podemos conocerlo todo, pero por lo menos que tengamos un conocimiento amplio de lo que es importante, incluyendo lo más importante, que es la palabra de Dios. Entre más ignorante tú seas de la Biblia, más fácil va a ser que tú caigas víctima de un apóstol que lo único que va a querer es abusar de ti. Se exaltan a sí mismos. Oh, eso no ocurre para nada, ¿verdad? Si alguno se enaltece, hermano amado, el cáncer de los apóstoles modernos, si hay algo que los caracteriza, es que se enaltecen a sí mismos. Ellos tienen la revelación, ellos no se equivocan, ellos caminan en los lugares celestiales, ellos tienen el poder para bendecir o para maldecir. Muchos de ellos amenazan. Y incluso hay gente que está llena de miedo. Si me voy a otro lado, si me salgo de esta cobertura, me va a caer la maldición de Tutankamón. Porque es un exaltar, un autoelevarse a sí mismos. Muchos lo hacen con frases, muchos lo hacen contando experiencias místicas, hermano, porque cuando uno escucha a alguno de ellos y dice, yo hablé con un ángel. Y uno dice, no, pues yo soy cucaracha, yo no puedo hablar, pero yo vi al profeta Elías. Yo recibí esta noche la revelación en un sueño. Entonces uno dice, no, hombre, yo me duermo y puras pesadillas. Y entonces uno termina diciendo, wow. Pero no juzgamos con la palabra de Dios, ni buscando el Espíritu Santo. Entonces, otros se exaltan con su imagen, cuidando su copete, ¿verdad? Buscando que les tomen fotos de su mejor perfil. Otros se exaltan con su actuación en el púlpito, siendo muy dramáticos, siendo muy elocuentes tal vez. Pero hay una autoexaltación y buscan que esa autoexaltación permee todo el tiempo y que el nombre, la imagen y la forma de la persona o del apóstol todo el tiempo se esté metiendo en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza de las personas. Incluso algunos hasta sus ministerios se llaman con su nombre, ¿verdad? Ministerio fulano de tal. Por eso estoy convencido que el ministerio de gobierno que Dios ha dejado o la forma de gobierno que la Biblia nos deja es el presbiterial. Si bien puede haber un ministro que destaque para liderar, Dios quiere que sean los dones repartidos por su Espíritu Santo en todos los que bendigan a la iglesia.
Finalmente dice, toleráis si alguno se enaltece. Mira, como que Pablo yo lo veo aquí que está bravo y dice, ¿por qué permiten que uno se enaltezca por encima de Cristo? ¿Cómo es posible que ustedes, iglesia, permitan que uno diga que tiene algo más que Jesús y ustedes todavía le aplauden? Vi uno que dice una palabra que va en contra de todo lo que la Biblia recomienda o dicta y ustedes le aplauden. Hermano, qué peligroso aplaudirle a cuanta babosada se dice en los púlpitos. Hasta majaderías. Mira la última parte, dice, toleráis si alguno les golpea el rostro, si alguno los ofende, los humilla, los aplasta. Lo toleráis. Hermano, discúlpenme usted, pero el púlpito no es para hablar vulgaridades. El púlpito es para hablar la palabra de Dios. Toleráis si les golpean el rostro, es decir, son violentos, amenazan, maldicen, intimidan. Voy terminando, hermano. Yo miro que estas cosas, una o varias o todas, están en la gran mayoría de los que hoy se autoproclaman apóstoles. Por eso yo, en el nombre de Jesús y con la Biblia en la mano, teniendo bien claro, hermano, que la palabra apóstol es para designar una función y no un título de poder ni de gobierno, teniendo bien claro que los apóstoles en toda la historia han habido, pero para levantar iglesias, para sufrir por el evangelio, para llevar el mensaje de Cristo a lugares remotos, no para llenarse de gloria ni de poder, ni tomar lugar en vez de Cristo en el corazón de las personas. En el año 150, un escrito que incluso algunos pensaban que debería estar en la Biblia, pero al final no entró en la Biblia, por lo tanto no le podemos dar una autoridad canónica, pero fue un libro que fue muy leído en el siglo II. Este escrito se llama la Didaque, también fue conocida como la enseñanza de los apóstoles, porque muchas de las cosas que los 12 apóstoles del Cordero dijeron están escritas ahí. Este libro hace mención de los apóstoles como simples predicadores itinerantes, enviados por las iglesias a ministrar a otros lugares. Un extracto de este escrito dice que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como el Señor. Cuando dice como el Señor, no dice que ellos son como el Señor, es decir, con amor, con respeto, porque vienen a predicar el evangelio. Pero no se quedará más de un solo día. Mira qué interesante. O si es necesario, un segundo día. Pero si se queda 3 días es un falso profeta. Es decir, el pensamiento que tenían es que un apóstol tenía que estarse moviendo para predicar el evangelio. No debía quedarse para aprovecharse del corazón de las personas. Si se queda 3 días es un falso profeta. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan, hasta que haya cobijo. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Esto es algo que estaba en el siglo II. Es decir, un falso apóstol, un falso profeta es el que quiere abusar del corazón de las personas en vez de predicar el evangelio. Finalmente, hermano, todos somos enviados. En el sentido más estricto, todos somos enviados. Por lo tanto, todos deberíamos considerarnos, entre comillas lo digo, apóstoles, porque hemos sido llamados a ser delegados, a ser mensajeros del evangelio de la paz. Todos los seguidores de Cristo están llamados a ser apóstoles en el sentido de que somos enviados como sus mensajeros. Mateo 10:16 nos lo dice. Ya estamos terminando, hermano.
Mateo 10:16. Creo que esos son textos importantes. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si pensamos que esa es una palabra a los apóstoles como discípulos, entonces el trabajo de un apóstol es muy delicado, es peligroso. Si tomamos esto como una palabra a toda la iglesia, entonces el Señor Jesucristo nos ha enviado a todos y tenemos que ser cuidadosos de qué predicamos y de cómo compartimos. La palabra dice que todos somos sus embajadores. Mateo 28. Un embajador es un enviado, es un representante. Mateo 28. Y esta es la gran comisión que se nos ha dado a toda la iglesia de Cristo. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos escucharon estas palabras? Según el apóstol Pablo, fueron 500 personas las que estaban reunidas cuando Jesús ascendió a los cielos. Si había 500 personas y a todos los 500 les dijo: id y haced discípulos, predicando el evangelio, y que se guarden estas palabras que les he enseñado, entonces toda la iglesia somos apóstoles, es decir, todos hemos sido enviados a ser discípulos. Segunda a los Corintios 5, 18, 20 nos dice quiénes son los que escucharon, los 500. Ahí lo puedes tú leer con calma. Todos estamos llamados a ser testigos de Jesucristo. Hechos 1, 8, lo buscamos rápido. Hechos 1, 8. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder. Una vez más, son 500 los que están escuchando estas palabras. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una delegación a toda la iglesia. Toda la iglesia ha sido enviada. Toda la iglesia ha sido delegada. Toda la iglesia ha sido apóstole para predicar el evangelio. Estamos llamados a ser predicadores de las buenas nuevas. Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y por supuesto que Pablo se está refiriendo a todos aquellos que han predicado el evangelio. Entonces, ¿quiénes hemos sido llamados para caminar y llevar el evangelio? Todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Sorprendentemente, la enfermedad del cáncer moderno llamado apostolitis, a veces nos damos cuenta que estos encumbrados que se han autonombrado apóstoles solo van a donde se les va a elogiar, solo van cuando hay mucha gente para escucharlos, solo van cuando va a haber una ganancia de por medio. Muchos de ellos hasta exigen qué tipo de avión, qué tipo de hotel, qué tipo de cuarto. Y no estoy diciendo que no hay que atender bien o no hay que cuidar a un ministro que predica la palabra. Lo que estoy diciendo es que a veces se convierte en una exigencia que raya en un abuso. Cada vez que tú vas y le predicas a tu vecino, cada vez que tú vas y le compartes a tu familia necesitada, eres un apóstol, porque eres un enviado a llevar el mensaje de la paz. Finalmente, hermanos,
Para los que dicen, ¿y entonces qué vamos a hacer? Si no tenemos apóstoles, quiero ser muy claro. Lo que yo veo en la palabra de Dios es que siempre han habido apóstoles, siempre. Nunca ha dejado Dios de enviar ministros. Por eso es que la iglesia ha florecido y es tan fuerte, aún en medio de tragedias, aún en medio de persecuciones, aún en medio de pandemias. La iglesia se ha levantado. ¿Por qué? Porque siempre ha habido enviados. Siempre ha habido hombres y mujeres que Dios ha enviado. En ese sentido siempre han habido apóstoles. Pero lo que yo no miro en la Biblia es que los apóstoles se encumbren para generar dominio y control sobre las personas de la iglesia. Habiendo dicho eso, ¿qué vamos a hacer? Regresar a nuestra cabeza, que se llama Cristo. Someternos a la cobertura única, que se llama Cristo. Y aceptar el apostolado más grande que ha habido sobre la tierra, que es el apostolado de Jesucristo. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Que te quede claro, hermanos participantes del llamamiento. Toda la iglesia tiene un llamamiento. El ministerio es de toda la iglesia, no de unos cuantos. Y si nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a ser hijos, a ser santos, a ser vasos para llevar su mensaje, consideremos a Jesús. Me encanta este pasaje, hermano, porque ese considerar significa pon atención, dale relevancia, dale importancia, ponlo en su justo lugar, a Jesucristo. En otras palabras, aún los apóstoles del Cordero tenemos que darle gracias a Dios porque recibieron de primera mano la revelación y la dejaron grabada en este libro maravilloso. Pero al final del día, quitemos a todos, aún a los apóstoles del Cordero. Hagámoslos a un lado. Muchas gracias Pedro, muchas gracias Juan, muchas gracias Pablo, Bartolomé, Judas, Tomás, todos. Pero al final mis ojos están puestos en el que fue enviado, y si él no hubiera sido enviado, ustedes no pudieran ser los enviados del Cordero. Así que, ¿por qué no hacemos a un lado a todos los que se encumbran con sus pseudo títulos apostólicos? A un lado, apóstoles mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, dominicanos, gringos, australianos, chinos. Que mis ojos están puestos en un solo apóstol y sumo sacerdote, Jesucristo. En el nombre bendito de aquel que es el gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar detrás de tu palabra y de tu nombre santo. Ayúdanos a no ser víctimas de estas enfermedades espirituales que quieren distraernos de nuestro objetivo y de nuestra fe, que nos quieren hacer desviar los ojos de la cruz y poner los ojos en los hombres. Líbranos de este cáncer de esta época moderna. En todas las épocas tu iglesia ha tenido ataques y ha tenido doctrinas falsas, y la iglesia ha tenido que volver a las bases, al fundamento, a la palabra, y hoy no es la excepción.